Buenas tardes. En el día de hoy vamos a tratar el tema estructura de la organización y los contenidos que vamos a ver en el día de hoy son el diseño de la estructura, qué tipos de autoridad se dan cuando se está diseñando la estructura, los tipos de poder y dos herramientas que son la descripción de puestos y el organigrama. El resto de los temas serán dados en el próximo jueves. Bueno, vamos a arrancar. Vinculando un poco desde el punto de vista de lo que vamos viendo en la materia y para ir integrando los conceptos, vamos a plantear desde el punto de vista de las funciones del administrador, de los cuales uno es la planificación, otra de las funciones es la organización, la dirección y el control. Ya se vio la planificación y a partir de esa función se vio que el administrador fija objetivos, el máximo objetivo es definir una visión, misión y valores, qué resultados se quiere lograr como objetivos a largo, mediano y corto plazo, y a partir de allí se fue viendo en la unidad anterior cómo se tenía que buscar de lograr esos objetivos. Eso era a través de la definición de las estrategias organizacionales. A partir de allí, el administrador debe definir cómo va a hacer para cumplir con esos objetivos, de qué manera tiene que armar la organización, tiene que ordenar las distintas actividades, y los distintos roles que se deben desempeñar, y en función de eso se va a llevar a desarrollar lo que se llama la función de organización. Dicho esto, vamos a trabajar de lleno con esta función de organización que se va a ver plasmada con el diseño estructural. Bueno, ese diseño estructural, de algún modo, lo que busca es definir, cuando uno está tratando de definir una estructura, un patrón establecido de relaciones entre los componentes o partes de la organización. ¿Qué quiere decir? Que cuando el administrador está buscando de organizar, lo que va a tratar de ver es cómo va a poner esos patrones de relaciones de las distintas partes componentes de una organización. Para ello, no lo va a hacer partiendo desde el punto de vista solamente de cómo va a armar esa estructura, sino desde la mirada hacia adentro de la organización, sino que va a tener que vincular y analizar ciertos factores de contingencia. Esos factores de contingencia, es decir, que condicionan a la estructura de la organización, es un análisis que hace con respecto al medio, al contexto, a la tecnología utilizada, a los recursos humanos, el personal, a la estrategia definida por la organización y al tamaño también va a ser un condicionante. Es decir, que desde el punto de vista de la percepción, de la interpretación que da el administrador de acuerdo a estos 5 componentes o condicionantes, va a tomar una decisión y va a ir definiendo cuáles van a ser esos patrones establecidos de relación entre las partes componentes de la organización, por lo cual este proceso de armar y definir cómo va a ser esos patrones establecidos es un proceso continuo. Es decir, que uno cuando define esa estructura y que va a estar plasmada en una de las herramientas que es el organigrama es una fotografía estática en un momento determinado, pero con eso no termina el proceso de organizar. Es un proceso continuo en donde cada tanto el administrador tiene que rever si esa estructura y ese organigrama es el adecuado de acuerdo a si hubo cambios o no en la estrategia, de acuerdo a si hubo cambios dentro de la organización en cuestiones del personal, de la cantidad, de la capacidad, de los conocimientos, de la tecnología que va empleando, por lo cual va a tener que ir adaptando ese diseño organizacional. Por lo tanto, sí. Por lo tanto, cuando uno está definiendo la estructura, lo que está haciendo es definiendo un conjunto intencional formalizado de puestos. Es decir, que en función de una serie de actividades y con algún criterio que vamos a ver más adelante, lo que va a hacer es darle una lógica, una determinada ordenamiento a toda esa serie de actividades en función de ese conjunto intencional formalizado de puestos. Por lo cual, cuando uno está definiendo el diseño organizacional, va a tener que ver cómo son esas actividades, cuáles son las secuencias, en el caso que requiera secuencia de un cierto número de actividades con una lógica secuencial,
que va a ver de qué manera esas actividades están entrelazadas y dependiendo de los distintos puestos de trabajo y de los distintos departamentos. El desafío que tiene el administrador es de encontrar una estructura que soporte lo mejor posible todos esos procesos, toda esa serie de actividades que tienen que llevarse adelante. Pero básicamente no es ver en todos los procesos, sino los procesos clave. Es decir, que si se entiende que estamos en una organización o una empresa que se dedica a la producción y comercialización de ciertos productos, alguno de esos procesos clave va a tener que ver con producción y con la comercialización. Bueno, esos procesos clave van a estar tomados en cuenta, deben ser tenidos en cuenta cuando se definen los distintos cargos, puestos, cómo se agrupan esos distintos cargos y puestos, conformando los distintos departamentos, y después vamos a ver que también vamos a tratar de, como administrador, de darle un lugar o un nivel adecuado a esos distintos departamentos. Por lo cual, cuando se está definiendo esa estructura formal, ¿qué se está haciendo? Se está definiendo el patrón de relaciones y obligaciones formales. Cuando hablamos de diseñar de la organización y plasmarlo en organigramas, en manuales de funciones, en definir esos patrones de relaciones formales, que están, nuevamente, repito, plasmados en dos herramientas clásicas que son el organigrama y manual de funciones, el cual contiene la descripción de puesto. Esto quiere decir que son lo que está formalizado. Ustedes vieron a lo largo de la materia anteriormente que existe también una organización informal que surge de las relaciones entre las personas, pero que no está contemplado en lo que nosotros estamos viendo en esta unidad, en la estructura formal. ¿Qué es lo que interesa? Que el administrador mínimamente debe definir alguna relación y obligaciones críticas y determinadas que tienen que ocurrir para que la organización funcione eficaz y eficientemente. Es decir, que logre los objetivos y que lo haga de la mejor manera posible. A su vez, cuando se está definiendo esta estructura formal, lo que se está viendo es, en función de una serie de actividades, de diversas actividades y tareas, esas actividades y tareas tienen que ser asignadas a personas y a departamentos. Esto tiene que ver con la actividad de llevar a cabo por parte de un administrador, que es lograr esa diferenciación. Ya vamos a ver con qué concepto vamos a vincular la diferenciación. Por el otro lado, tiene que ver la forma en que estas tareas y estas actividades separadas en el proceso del armado y del diseño organizativo, que después se tienen que volver a integrar. Hay una partecita que consiste en esto de dividir con alguna lógica, pero después tenemos que ver cómo los volvemos a integrar, cómo los volvemos a coordinar. Y también se tiene que ver cómo le va a dar esa cadena de mando, la jerarquía y qué sistema de autoridad. ¿Qué le va a permitir tomar en cuestiones de toma de decisiones? Si va a ser centralizada o descentralizada, cómo se van a vincular esos distintos departamentos, esos distintos cargos, tienen que ver con esto de los sistemas de autoridad que vamos a ponerlo de manifiesto cuando estamos diseñando la estructura formal. Y por otro lado, también cuando uno está pensando en la formalización, estandarización, uno fija ciertas políticas, procedimientos, algunos controles que tienen que ocurrir y que no se lo deja librado al azar, sino que está plasmado de qué manera se van a realizar, a partir de una definición de procedimientos y de políticas, que vimos que en la parte de planificación de esa unidad, los planes permanentes, esos que se recurren con cierta frecuencia y que en algún momento se los detalló, se lo expresó, pueden ser políticas y procedimientos. Acá, en el diseño organizativo, en la parte formal, se utiliza esos planes permanentes llamados políticas y procedimientos para determinar de una u otra manera cómo tienen que ocurrir las distintas actividades y qué tipo de toma de decisión y de qué manera, de acuerdo a ciertas políticas, se toman las decisiones. Para organizar, vamos a utilizar una manera un poco más simple de ver distintos conceptos que tienen que ir ocurriendo con una lógica de un ordenamiento que va haciendo el administrador cuando está tratando de buscar, de definir ese diseño organizativo. Lo primero que hace cuando está tratando de organizar es dividir
de alguna manera la carga de trabajo de ciertas tareas que se pueden desarrollar, y esa división del trabajo y de las tareas tiene que hacerse con alguna lógica y hacerse de alguna manera que las personas y los grupos de personas puedan trabajarlo con un ordenamiento y que ese ordenamiento permita cumplir con los objetivos de cada una de esas actividades. Esto de dividir esa carga de trabajo con alguna lógica es lo que se llama la división del trabajo. Y esa división del trabajo va a ocurrir con una lógica, la lógica de la especialización. Lo que se busca es decir, yo para poder cumplir y ser líder de mercado en la producción y comercialización de productos, por ejemplo, jugos naturales, yo debería decir cuáles son toda esa serie de actividades que tengo que llevar a ejecutar para poder lograr producir y comercializar en mi organización y en mi empresa. Cuáles son las mínimas actividades que se tienen que desarrollar, y todas esas actividades van a ser divididas, como separadas de acuerdo a esta lógica de la especialización. Si hablamos de producción y comercialización, esa empresa va a tener que tener una división de la lógica de cuestiones de la producción, o sea, una de esas división de la especialización va a ser de acuerdo a toda la temática que tenga que ver con la producción. Otra especialización o temática que se podría pensar en dividir tiene que ver con todas esas tareas que tengan una relación con la comercialización. Otras pueden ser todas aquellas actividades y tareas que tengan que ver con la administración financiera. Otra puede ser por cuestiones de la administración de los recursos humanos, del personal dentro de esa organización, de esa empresa. Entonces, lo primero, el concepto y actividad que uno lleva adelante en ese proceso de organizar tiene que ver con esto de distinguir, identificar las distintas actividades y dividirlas con alguna lógica, la lógica de la especialización. La segunda cosa que se hace cuando se está organizando una empresa o una organización es ver todas esas actividades, cómo las puedo combinar, agrupar. Esa agrupación de los empleados y de las tareas las puedo hacer con algún criterio en particular. Esos criterios es lo que se llama los criterios de departamentalización, que lo vamos a ver en el día de hoy un poquitito más adelante. Una vez que yo he combinado y agrupado esas tareas, primero las dividí, después las agrupo con algún criterio, las tengo que especificar y ponerlas en un orden, en una jerarquía. Tengo que generar lo que se dice la cadena de mando. Tengo que ver cómo se van a vincular esos distintos departamentos y en qué niveles voy a poner los distintos departamentos. Cuando estoy especificando quién depende de quién, estoy fijando una jerarquía y también estoy estableciendo los tramos de control. Es decir, que ese agrupamiento va a estar a cargo de un supervisor, de un jefe, de un gerente. Ese agrupamiento lo voy a asignar a una persona, a un departamento, y a partir de allí va a estar dependiendo y va a tener un grupo de subordinados o colaboradores que van a depender de ese nivel inmediato superior. De esa manera yo voy a ir construyendo el tramo de control. Este punto también lo vamos a desarrollar en el día de hoy. Y lo último que se hace, una vez que dividí, agrupé y lo puse en un nivel, en una jerarquía, en distintos niveles, y fijé quién está por arriba y quién está por abajo, quiénes dependen de quién, y cuántos cargos dependen de un otro puesto o cargo superior, tengo que establecer de qué manera voy a coordinar, voy a integrar esas actividades, de qué modo yo quiero lograr coordinar e integrar, porque a la larga, para que puedan cumplirse los objetivos organizacionales, yo les voy a tener que fijar objetivos a aquellos puestos que coordinan, que a su vez van a asignar objetivos a los niveles inferiores, que van a estar dependiendo de esa coordinación, de ese puesto de coordinación, como puede ser un gerente, un jefe, un supervisor. Esas son algunas de las actividades críticas que desarrolla el administrador cuando tiene que organizar y definir una estructura organizativa. Tiene que definir un diseño organizacional. ¿Qué significa esto? De que una vez que hemos identificado las distintas actividades de acuerdo a esta especialización, después tengo que ver
toda esa división de actividades, las tengo que entrar a buscar de algún modo de volverlas a agrupar con alguna lógica. Esa lógica de agrupar es lo que se llama definir los distintos departamentos. Agrupar las distintas actividades con algún criterio en particular, que son los llamados criterios de departamentalización. Por lo cual, tengo que ejecutar lo que se dice la departamentalización, que es un proceso, la departamentalizar, de clasificar ese conjunto total de actividades, creando subconjuntos de tal modo que son clasificados a su vez en unidades menores hasta definir un cargo. ¿Qué quiere decir que estoy haciendo cuando departamentalizo? Yo tengo una serie de actividades que le asigno a los distintos cargos, que es la mínima expresión que yo tengo, es lo menos, no puedo dividir más que un cargo. Cada cargo está ocupado por una persona, por lo cual no puedo dividir más, no puedo tener media persona. Entonces, cada uno de esos cargos, yo después tengo que ver cómo hago un conjunto y agrupo una serie de cargos y qué lógica y qué criterio voy a hacer para juntar o unir nuevamente esos cargos. Y cuando uno está haciendo esa departamentalización, va a tener que priorizar para definir esos criterios algunos de estos dos objetivos contrapuestos. Quiere decir que si yo logro cumplir un objetivo, va a estar en contra ese criterio de departamentalización de cumplir con el otro objetivo. Si yo orijo un criterio de departamentalización para maximizar la ventaja de la especialización, que recuerden, lo primero que hacía, entre otras cosas, era dividir una serie de actividades de acuerdo a la especialización. Siempre una empresa y una organización, en algún nivel determinado, y si es pequeña, en el segundo nivel en general, se hace este tipo de departamentalización, de agrupar con esto de la especialización. Voy a agrupar una serie de actividades y de cargos que responden a una especialización y conocimiento en particular, por ejemplo, de cuestiones de administración financiera, de producción y de comercialización. Si yo logro cumplir con ese objetivo, es más difícil en ese tipo de departamentalización, de lograr lo que se llama minimizar los costos de coordinación. Aquellos departamentos que son, que tienen una especialización, cuando yo voy subiendo en la jerarquía, el que tenga que contemplar y coordinar distintas especializaciones, es más difícil de hacerlo porque tiene que justamente integrar distintas líneas de conocimiento, de trabajo, de métodos y procedimientos de trabajo, porque tienen que ver mucho con la cuestión de la especialización. Cuando estoy dentro del departamento especializado, es más sencillo, de algún modo, entender la lógica y el conocimiento de esa especialización. Por lo cual, si voy a ese tipo de departamentalización, voy contrario a poder minimizar los costos de coordinación. Es más difícil cuando yo tengo distintas especializaciones. Por lo cual, si yo voy a usar un criterio de departamentalización que busco minimizar los costos de coordinación, ese criterio va a tener que ver con una lógica específica que me ayude a entender más internamente ese departamento, porque yo he priorizado la minimización de los costos de coordinación. He pensado que todos, como que hablamos el mismo idioma, conocemos los mismos objetivos y son todos apuntando a ese objetivo de esa área, de ese departamento. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos definiendo o eligiendo esos distintos criterios de agrupación? Maximizar la ventaja de la especialización o minimizar los costos de coordinación. ¿Cuáles son los criterios o los más utilizados, los criterios de departamentalización según Kunz? Son 5. Uno es esta departamentalización por funciones. Significa que cuando yo esté buscando de agrupar ciertas actividades, en este caso lo voy a hacer de acuerdo a las funciones y en general a las llamadas funciones básicas que se desarrollan, que se utilizan en toda organización, en toda empresa. ¿Cuáles son esas funciones básicas? Producción, comercialización, finanzas, administración de personal o recursos humanos, administración propiamente dicha. Este tema lo vamos a ver en la clase siguiente cuando veamos lo que se llaman áreas funcionales.
Este criterio de departamentalización, la lógica que utiliza es decir, una serie de actividades yo la agrupo pensando que corresponden a una de estas funciones clásicas. Si hablo de administración de ventas, si hablo de políticas de precio, de manejar todo lo que tenga que ver con las cuestiones relacionadas a la fijación de precios, si hablo de actividades relacionadas a promoción y publicidad, esas todas corresponden a una función que es la parte comercial, que en cuestiones comúnmente hoy en día se llama comercialización o marketing, o mercadotecnia si vamos a la utilización española del concepto. Entonces, ¿cuáles son las críticas o las más comunes funciones que se tienen que desarrollar en una empresa? Son estas. Entonces, ¿cuál es este criterio? Es poner un agrupamiento de ciertas actividades de acuerdo a estas funciones. Acá, en este organigrama que estoy presentando, lo que habla que en el segundo nivel yo ya agrupé con este criterio funcional. Tengo un gerente de marketing, un gerente de producción, un gerente de finanzas y un gerente de recursos humanos. ¿Qué ocurre en cada uno de estos departamentos? Porque este criterio lo que hace es maximizar la ventaja de la especialización, es porque el gerente de recursos humanos conoce y maneja toda esa área, todo ese departamento que tiene que ver con el conocimiento y el manejo y las habilidades, las competencias respecto al gerenciamiento de los recursos humanos. Lo mismo ocurre con el de marketing, con el de producción y el de finanzas. En este caso, presentado en pantalla, también se logra hacer una departamentalización por funciones dentro del área de la gerencia de marketing o comercial y se fija las funciones de publicidad, promoción y ventas. Se entiende que quien va a estar a cargo de toda el área de ventas tiene la especialización y conocimiento para manejar todo lo que tenga que ver con las cuestiones de ventas. Otros van a ser de promoción y otro va a ser de publicidad. En empresa un poco más pequeña, esas dos funciones de publicidad y promoción generalmente se lo pone a la cabeza de un mismo cargo de una misma persona. ¿Cuáles son otras maneras de agrupar esas actividades? Es la departamentalización por proceso. Lo que hago en este caso es dividir en unidades que generen una relación secuencial de medios afines. Es decir, que este agrupamiento va a ser de acuerdo a alguna lógica de un ordenamiento de actividades de acuerdo a un proceso, que yo no puedo poner un proceso o un proceso por la etapa 1, 2 y 3, no da lo mismo que el proceso 3 lo ponga en el nivel o en la posición de 1, porque estaría cambiando la lógica secuencial. La prioridad de este tipo de agrupamiento tiene que ver con lograr que el flujo de actividades laborales se desarrollen de la mejor manera posible de acuerdo a esa secuencia que se debe cumplir y respetar. Vamos a un ejemplo. Típico se hace este tipo de agrupación en las áreas de producción, porque en una área de una jefatura, una gerencia de producción, en una supervisión, en un departamento de producción, yo no puedo lograr el pintar y acabado de un producto si primero no hice el armado de ese producto o el ensamblado de ese producto. Entonces, en este departamento lo que se hizo es poner y agruparlos por los distintos procesos. Uno, en este caso, es una compañía que fabrica muebles, entonces lo que hace es, un proceso tiene que ver con todo el manejo de la madera, del aserrado, otro tiene que ver con cuestiones del cepillado y el fresado, otro tiene que ver con esto del armado, el ensamblado, otro proceso tiene que ver con esto de darle mayor finalización o mejora a esa materia prima que es el laqueado y el pulido, y por último lo que es la cuestión de la terminación, que puede ser la cuestión de ponerle algún accesorio, algún detalle o modificarle el color. Yo no puedo pintar una mesa si no la tengo primero cortada la madera, unida las patas, la tabla de arriba, hacerlo en pulido y después recién pintar. Ese tipo de departamentalización, nuevamente, repito, tiene que ver con un proceso secuencial. El problema de este tipo de agrupamiento es que solo se puede utilizar para ciertos productos y también en general se usa para determinados departamentos de una empresa, de una organización. Generalmente se utiliza en cuestiones de
la producción o de las operaciones de una fábrica o de una empresa que produce algún producto. ¿Cuál sería otra manera de agrupar? Pensando en que toda empresa con fines de lucro, en algunos casos decide, aparte de tener clientes y de llegar a distintos mercados ubicados geográficamente o dispersos geográficamente, uno de esos criterios de agrupar las actividades podría ser de asignarle esas actividades a un administrador de un área o de un territorio en particular. Acá lo que se está buscando es darle mayor entidad a esta cercanía o necesidad de acercarse y de poner a alguien a cargo por cuestiones que conoce mejor ese mercado por la cercanía y el manejo que tiene o el conocimiento de esa área geográfica. Entonces, en este caso, en el organigrama que está presentado, lo que tenemos es, en el segundo nivel, una forma de agrupar por funciones. Finanzas, compras, recursos humanos, marketing son funciones. Y en el tercer nivel, en este caso está puesto, dependiendo de la gerencia general, no necesariamente tiene que ser así, en puesto que se asigna a distintos administradores de niveles intermedios, llamado jefe o supervisor de una zona determinada, que puede ser occidente, suroeste, centro, noreste. Esto depende de la magnitud y el tamaño y de la zona geográfica que trabaje esa empresa, esa compañía. Entonces, en este caso, lo que implica es agrupar de acuerdo a un área geográfica. Yo lo que creo es que debiera, para no perder la entidad o el reconocimiento de la importancia de distintas zonas y de poder adaptar o mejorar y ponerlo a cargo y hacerlo responsable a un gerente, a un jefe, a un supervisor de una zona, que sea él el que tenga que unir y cumplir ciertos objetivos respecto a esa zona geográfica. Otra de las maneras de departamentalizar tiene que ver con esto de agrupar de acuerdo a los tipos de clientes. Cuando creo que debo hacer esta agrupación de las actividades de acuerdo a los clientes, considero que no siempre se desarrolla y el conocimiento y la manera de gestionar esos distintos grupos de clientes debiera ser manejado de la misma manera. Le doy una entidad a este agrupamiento porque considero que el tratamiento o los productos, la manera de llegar, el modo de llegar, o las técnicas de venta o de acercamiento, o los canales que puedo utilizar debieran ser distintos de acuerdo a un grupo de clientes. Este ejemplo que está presentado en pantalla tiene que ver con una empresa financiera, una banca, un banco, que considera que para poder mejorar el rendimiento y el entendimiento de su empresa, tengo que agruparlo por tipo de clientes. Es decir, que el manejo que tengo que ver con lo que son el manejo con el área agrícola, no es el mismo que es para las empresas o los comercios, no es lo mismo para un sector o un área más con cuestiones de negocios inmobiliarios e hipotecarios, y después en cuestión esta de lo que sería más relacionado a una banca más comunitaria o relacionado más a negocios más de la comunidad. Entonces, en este caso en particular se decide agruparlo por clientes. Otro ejemplo, si yo pensara que estuviera hablando, por ejemplo, en una empresa que vende bebidas gaseosas, podría pensar, no necesariamente en el segundo nivel, sino en algún área en especial, por ejemplo, en la gerencia comercial, armar un agrupamiento, este tipo de departamentalización por cliente, porque creo que hasta el producto, la manera de venderle, de llegar y de tratarlo debe ser distinto. Por ejemplo, podría hablar y agrupar lo que es todo los clientes de supermercados, mayoristas, y después todo lo que tenga que ver con los almacenes, los drastos, los kioscos, que serían los minoristas. No considero o creo que no es adecuado que yo le dé por zona, porque desde el punto de vista de la percepción de quien está armando el diseño, considera que en el área comercial prefiere que haya un encargado por línea, por agrupamiento y entendimiento de clientes, más que por línea de producto o por área geográfica. Esto tiene que ver mucho con
decisiones que toma el administrador y que considera que es la mejor forma de agrupar las actividades. Otra de las maneras de agrupar las actividades tiene que ver con esta lógica de los productos. Esas actividades se pueden agrupar según productos o líneas de productos, porque creo que debo poner a cargo a alguien que maneje diferente una línea de producto en particular respecto de otra, porque considero que le tengo que dar, cada vez que yo hago un departamento por área geográfica, por producto, por cliente, eso hace que esté generando una mini estructura dependiendo con una lógica o de producto, de cliente o de zona geográfica. Entonces, cuando yo decido hacerlo por producto es porque creo que lo más importante es poner a cargo, porque quiero desarrollar esa línea de producto en donde se investigue, se produzca de una manera en particular y que tuviera alguien a cargo y la responsabilidad por todo lo que tenga que ver con esa línea de producto. Ejemplo, en este caso lo que está presentado puede hablar de una compañía en donde en el tercer nivel decide departamentalizar o agrupar por productos, como en el caso de una división, en este caso habla de una empresa industrial que se dedica a distintas sectores industriales con distintas líneas de productos referenciados a una división que hable de productos de medición electrónica, que es distinto a herramientas industriales, que es distinto a una división más bien de instrumentos. Vamos al ejemplo de si pensara, por ejemplo, en la mega compañía Arcor, yo puedo decir en esa estructura que en alguna de las áreas o de los niveles decido agrupar por líneas de productos. Decido poner un supervisor de lo que tenga que ver con los productos golosinas, que es distinto. Arcor tiene muchos productos, yo digo, le doy mayor relevancia a la línea de productos, quiero poner a alguien a cargo que coordine toda esa línea de productos, entonces le pongo a cargo a un gerente de los productos, línea de productos golosina, a otro de helados y a otro de lo que tenga que ver de enlatados, por ejemplo, de alimentos enlatados. Porque creo que le tengo que dar importancia a que alguien se haga cargo de esa línea de productos y no quiero que esos productos caigan en un paquete común y que se pierda y no se desarrolle de la mejor manera posible. Esto tiene que ver con, en general, se utiliza mucho cuando ya son empresas un poco más grandes o cuando una empresa es mediana, pero la disparidad o la diferencia que hay entre los productos, líneas de productos, amerita a que sea tratado y se ponga a cargo a alguien y se genere un departamento específico para esa línea de productos. Esto también ocurre, por ejemplo, en empresas constructoras, en donde en alguno de los niveles podría separarlo de acuerdo a, por ejemplo, podría hablar de vivienda familiar, puede ser que un supervisor o un jefe o un gerente de una línea de productos sea con lo que tenga que ver con el manejo de construcción de cuestiones viales como puentes, caminos. No es lo mismo cómo se trabaja con eso de lo que implica todo el manejo de tanto los recursos humanos, de la tecnología, del conocimiento, de la forma de hacerlo, que yo haga o que trate y considere que puedo diferenciar entre lo que tenga que ver esa constructora dedicada más a las familias o a lo que son la parte de lo que se llama construcción de viviendas unifamiliares, a otra área que se dedique a construir barrios y a manejar de esa manera, o a otro que se dedique a construir edificios o cuestiones de viales como caminos o puentes. Yo considero como administrador que le quiero dar una entidad a esas distintas líneas de productos. Repasando, como dijimos que cuando estoy agrupando y departamentalizando, yo tengo que buscar qué objetivo priorizo, si el de maximizar la ventaja de la especialización o minimizar los costos de coordinación. Las departamentalizaciones funcionales de proceso está claro que lo que hace es maximizar la ventaja de especialización, porque yo agrupo con esto, con áreas funcionales, con funciones básicas, clásicas como producción, comercialización, finanzas, recursos humanos, o con esas funciones o procesos, que la diferencia entre función y proceso tiene que ver con esto, la lógica de una secuencia y de un ordenamiento
que debe ser respetado. Por lo cual, quienes hacen una parte o intervienen en un departamento en un proceso, tienen que ir encadenándose o vinculándose de acuerdo a la lógica del ordenamiento. Pero claramente cada uno de esos cargos o sectores o departamentos están abocados a conocer mucho de lo que tiene que ver con esto, de aquel que puede ser uno que diseña, otro que corta y confecciona, y otro que hace el acabado, por ejemplo, de una empresa textil. Y otro de los objetivos era el de minimizar los costos de coordinación. ¿Cuándo yo estoy priorizando ese objetivo? Cuando estoy departamentalizando por producto, por zona geográfica o área geográfica o por clientes. ¿Por qué? Porque cuando yo agrupo todo con esta lógica, todo ese departamento tiene muy claro el objetivo. El objetivo prioritario no es aquel que trabaja en el aspecto de la especialización, de lo que es distinto comercializar que producir, sino que todos los que integran ese departamento saben claramente que trabajan en pos de un producto, línea de producto, trabajan por una zona geográfica o trabajan aún en todos sus esfuerzos por un grupo o un tipo de clientes en particular. Entonces ahí es más simple, más sencillo coordinar toda esa área porque todos conocen el objetivo y lo que aportan es al objetivo con una lógica del objetivo mayor que tiene que ver con esto, priorizar productos, geográfica, un área geográfica o los clientes. Vamos a ver, repasando, que dijimos que cuando vamos a diseñar nuestra estructura de una empresa o de una organización, yo tengo que ir definiendo cuáles van a ser los cargos de esa cantidad de actividades que se tienen que llevar adelante. Yo tengo que llegar a definir hasta la mínima expresión, hasta la unidad esa indivisible que es un cargo, que va a estar ocupado por una persona. Y después tengo que ver cómo empiezo a agrupar esos cargos. Esa agrupación de los cargos, ese conjunto de cargos es lo que se llama departamento. Y la acción de cómo hago yo para armar ese conjunto de cargos es lo que se llama la departamentalización. ¿De qué manera yo departamentalizo? Son de los criterios que mencioné anteriormente. Pueden ser por funciones, por proceso, por producto, por cliente o por área geográfica. Son los que presentamos en esta materia de administración. Y acá en el ejemplo está puesto de la gerencia general o también llamado CEO. Ahí de ahí dependen un gerente comercial, un gerente de producción, un gerente administrativo financiero. Significa que en ese nivel lo que yo estoy haciendo es usando un criterio funcional. Y después voy a tener que seguir bajando y llegando a tal nivel, del nivel más bajo, base operativo, en donde tenga también otros distintos cargos ocupados por ejemplo, puede ser un vendedor en el caso de la gerencia comercial, o puede ser de un administrativo, de un auxiliar administrativo, como puede ser dentro de la gerencia administrativa. Pero si ustedes ven ahí, está puesto gerente, gerente, gerente. Porque estamos hablando ya de cargo. Está ocupado por una persona. En ese entagrama, en ese cuadradito que se llama técnicamente entagrama, va a estar ocupado por el puesto o el cargo que se llama, denominado gerencia comercial. Y el que ocupa el puesto es el gerente comercial. También esto vamos a ver que tienen que estar muy claros. En la lógica, cuando uno diseña un organigrama, plasma el organigrama, la estructura de una organización, no puede mezclar departamentos o áreas con cargos o con puestos. Si yo empecé hablando de gerente, abajo tengo que hablar de supervisor y tengo que hablar de vendedor o auxiliar. Si yo estoy hablando de gerencia administrativa, tengo que hablar de un supervisor administrativo y tengo que hablar, hasta que llego en algún momento más abajo, ya de definir un puesto. Cada persona ocupa un puesto de trabajo. Les había comentado al principio que cuando estamos organizando seguíamos cierta lógica. La segunda piedra angular habíamos dicho esto de cómo agrupo, con qué criterio voy a agrupar, que es la departamentalización.
Después les dije que íbamos a trabajar con esto de cómo hacía yo para fijar en qué niveles, en cómo iba a construir una jerarquía y una cadena de mandos de quiénes dependían de quiénes y quién iba a coordinar o a controlar la actividad de una cantidad de colaboradores o subordinados. Ese tema se lo trabaja cuando uno está definiendo en ese diseño organizacional en determinar cómo quiere que sean los tramos de control. Es decir, que cuando yo estoy, una vez que he agrupado esos departamentos, en qué posición o en qué nivel lo voy a poner, me va a ir generando esa cadena de mando. Si lo pongo en el nivel 2, en el nivel 3 o en el nivel 4, yo sé que el nivel 4 depende del 3, el 3 del 2. ¿Quién es el superior del nivel 3? El que supervisa y el que lleva la jefatura o la coordinación del nivel 3 es el nivel 2. Entonces, en este aspecto, cuando uno está hablando de tramos de control y de cadena de mando, van a ir surgiendo los niveles jerárquicos. Los niveles jerárquicos son una consecuencia del tramo de control. Es decir, que cuando yo voy asignándole a una persona que coordine, que agrupe una cantidad de personas de puestos de cargo, que pueda, ese número de personas que va a coordinar, me va a ir dando esos tramos de control. Los tramos de control pueden ser estrechos o amplios. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo del número de personas que un coordinador supervise, coordine, si son más, una cierta cantidad, vamos a hablar de un tramo de control amplio. Si son poquitos o menos, vamos a estar hablando de un tramo de control estrecho. ¿Qué hace el tramo de control? Cuando yo tengo un tramo de control más estrecho, significa que arranquemos con el CEO, que dependen de un gerente general, 2 o 3 solamente gerentes funcionales. Eso estamos hablando de un tramo de control estrecho. Son pocas personas que él, o puestos que él controla, pero yo después tengo una cantidad de actividades y una cantidad de cargos que tengo que ir dándole un orden y una ubicación. Si yo ya arranco en el segundo nivel con un tramo de control estrecho, para poder colocar toda esa cantidad de cargos, voy a tener que ir generando cada vez más niveles, porque va a tender a ser un tramo de control, ¿sí?, manteniendo la lógica de que sea estrecho. Para lograr la estructura piramidal, recuerden, para hacer una pirámide, yo tengo que tener, si arranco con un tramo de control estrecho, sigo manejando tramos de control estrecho de tal modo que se me van generando una mayor cantidad de niveles. Es decir, que cuando el tramo de control es estrecho, yo tengo más niveles. Y la pirámide tiende a ser más, se dice, como empinada y alargada, como más alta, como que tiene muchos pisos. Cuando yo tengo un tramo de control más amplio, y si lo ponemos, por ejemplo, en el segundo nivel, que ponemos que el gerente general coordina, controla, supervisa la labor de 7 gerentes de mando medio, en el segundo nivel voy a tener 7 cargos, que va a ir un tramo un poco más amplio que el de 2 o de 3, claramente. A partir de allí, cada uno de esos gerentes supervisores van a tener también personas a cargo y van a ir desarrollando lo que son los otros niveles. Pero si cada una de esas personas tienen también una serie de cantidad de cargos y de personas a cargo, va a hacer que no se requieran tantos niveles para ubicar todos los cargos que yo tenía definido que se deberían cubrir en mi diseño organizativo. Por ende, cuando tengo un tramo de control amplio, tiende a reducir los niveles. ¿Qué hace? Que tenga la comunicación o la vinculación con el nivel superior de la pirámide y el nivel más inferior, una distancia como más corta porque hay menos niveles intermedios cuando tengo un tramo de control amplio. ¿De qué va a depender que yo decida hacer un tramo más estrecho o más amplio? Son como más tendencias. ¿Cómo van a saber ustedes en un organigrama que un tramo es estrecho o amplio? Lo que van a hacer es mirar y decir, en este departamento tiene más personas a cargo, por lo cual tiende a ser un tramo más amplio, y en esta gerencia que tiene menos personas a cargo y que como que parecen más angostitas, pero más altas, tiende a ser un tramo de control más estrecho. Nuevamente, ¿de qué va a depender esto?
y, por ejemplo, de la necesidad que tienen de coordinar la actividad de los individuos, de esto de la capacidad que tiene un individuo de poder coordinar, supervisar y controlar la labor de otros. Tiene que ver un poco con las cuestiones de la capacidad y de la cantidad que un ser humano puede supervisar a otro. Con esa lógica se piensa un poco en cómo voy construyendo esos tramos de control, y a su vez, esto de definir cuál sería el límite del tramo eficiente, hasta cuánto yo puedo lograr de tal manera que no se me escape, o que de algún modo, si tengo muchos y son mis colaboradores muy preparados, muy capacitados, tengo tecnología o sistemas muy ajustados de información que pueden ir midiendo cómo va respondiendo cada uno de ellos, capaz que yo pueda tender a tener más personas a cargo que en aquellos tipos de trabajo en donde tiene que lograrse como una supervisión más directa, que yo no puedo valerme de la tecnología o de otros recursos que me ayuden a conducir, a coordinar la labor de otros. De esas cuestiones también va a depender esto de cuántos niveles en función de los tramos de control. Entonces, los niveles jerárquicos son consecuencias de los tramos de control. A mayor tramo de control, es decir, un tramo más amplio, menos niveles, a tramos más estrechos, más niveles jerárquicos. Y la cuarta piedra angular que habíamos dicho, crítica, cuando estábamos organizando, armando ese diseño organizacional, decíamos de cómo justamente a partir de la departamentalización y de ver en qué nivel lo ponemos, quiénes son superiores, quiénes son subordinados, cómo es la jerarquía, la cadena de mando, cómo son esos tramos de control, tenemos que ver cómo hacemos para que de toda esa división primera que arrancamos en la primera piedra angular, de esa división buscando la especialización, cómo después puedo lograrlos integrar nuevamente, es decir, cómo los puedo volver a coordinar a esa previa especialización que yo he buscado o división que he buscado de las distintas actividades. Es decir, cómo vuelvo a reunir, y esa reunión o esa coordinación también para poder lograr que sea efectiva, yo tengo que trabajar mucho con lo que es el manejo o las habilidades, también en cuestión de estas habilidades humanas, de poder conducir a un equipo de personas, de manejar una muy buena comunicación, buenos sistemas de información, para poder coordinar o integrar mejor todas esas actividades. Léase, si estamos hablando de un gerente general que tiene que volver a integrar y coordinar todas las áreas funcionales o sugerencias funcionales, comercialización, gerencia de producción, de finanzas, de recursos humanos, de otras que puedo hablar de calidad, lo que yo definiera, ¿cómo hago yo justamente para volverlas a coordinar de tal modo que pueda lograr con los objetivos organizacionales? Y cuando voy bajando de la pirámide, también esos niveles intermedios que hablamos en la primera unidad de administradores de los niveles medios o de los niveles más operativos, siempre que yo superviso o coordino la labor de otro, estoy cumpliendo con una función administrativa, con ese rol de administrador, y voy a tener que coordinar, porque la esencia del administrador, no importa de qué nivel, si tiene personas a cargo, es coordinar la labor de esas personas que tiene a cargo. En esta manera de pensar del diseño organizativo, tengo que pensar en cuestiones de actividades y no en cuestiones tanto de la persona que cubre un cargo y de lo que tiene que hacerse cargo, sino en pensar cómo integro ese cargo. La realidad es que muchas veces no se piensa en diseño organizacional por las actividades que se tienen que llevar adelante en un cargo, sino que a veces se ajusta en función de las personas que tengo, qué actividad le doy a ese cargo. Eso ocurre mucho cuando lean ustedes en el libro, en esto de las empresas familiares, en donde no se hace una especificación de un cargo, cuáles son los requisitos, cuáles serían las mejores personas que podrían cubrir un cargo en particular, y en función de eso busco al más idóneo para hacer una serie, cumplir una serie de actividades, sino que más bien pongo una persona y después veo qué actividad doy en función de esa persona. Bueno, lo que nosotros tenemos que pensar desde la lógica de un diseño organizativo, de esta formalización que busco
en algunos aspectos de la organización, yo tengo que pensar en el cargo y no en las personas. Repasemos entonces. Cuando estamos pensando en esto del diseño organizativo, en una lógica de organizar, el autor Kunz sigue una serie de pasos que nos sirven para entender esto que le venía comentando. Arrancamos y dijimos que para poder organizar previo un administrador lo que tenía que hacer era fijar objetivos organizacionales, resultados deseados, por lo cual planificar. Entonces, para poder entender todo lo que tengo que hacer, las actividades, y dar un ordenamiento a esas actividades que implica organizar, yo tengo que tener previamente definidos los objetivos de la organización, los objetivos o políticas y planes de apoyo, es decir, ir bajando en la pirámide como esos objetivos intermedios a corto plazo y también de los distintos niveles que tengo organizacional. A partir de allí voy a poder empezar a identificar y clasificar una serie de actividades en función de esos objetivos a largo, mediano y corto plazo. ¿Qué cantidad o qué serie de actividades yo debería llevar adelante para poder cumplir con esos objetivos? Cuando tengo identificadas esas actividades, las clasifico. Uno de los criterios era dividirlo, acuérdense, por esto de la especialización, que siempre buscamos que se dividen esas tareas para poder lograr la eficiencia. Si yo estoy todos los días haciendo muchas tareas que no tengan que ver una con otra y me cuesta aprenderla o llegar a lograr un nivel de economía de escala, de lograr ya una capacidad, una habitualidad, un conocimiento rápido de cómo se hace esa tarea, que eso es lo que tiende a buscar la especialización, va a ser después difícil que logre los objetivos. Entonces, primero identificamos y clasificamos actividades. Cuando logramos eso, después tengo que agruparla con algún criterio, acuérdense en cuáles eran los criterios, los distintos criterios de departamentalización. Una vez que las agrupo y que le pongo a cargo de ese agrupamiento y defino esto de cómo van a ser los tramos de control y la cadena de mando y cómo voy a coordinar, lo que tengo que buscar, entre otras cosas, y según Kunz, lo que habla en esta lógica es empezar a pensar ¿cómo va a ocurrir esta delegación de la autoridad? ¿Cómo voy a hacer o qué tipo de decisiones, con qué grado de centralización o descentralización voy a tomar las decisiones y también de qué manera van a ocurrir esas relaciones de autoridad, qué vínculo van a tener los distintos cargos, los distintos departamentos, cómo se van a relacionar esos distintos cargos y departamentos, que eso es lo que trabaja, según la lógica de Kunz, en esto de pensar en cuestión de autoridad. Todo lo otro primero me llevaba a determinar cargos, departamentos, niveles y tramos. Ahora tengo que empezar en esta lógica de cómo los coordino, los integro, a partir de generar ciertas relaciones o vínculos de quiénes se vinculan con quiénes, qué tipo de vinculación tienen, si hay una vinculación porque uno es jefe y otro es colaborador y subordinado, si el vínculo que tiene uno con el otro tiene que ver más bien no como que uno da orden y el otro la recibe, sino más en cuestiones de que yo lo que hago es asesorarte. Eso lo vamos a ver ahora en cuestión de lo que se llama en los sistemas de autoridad, que también tengo que definir cuando estoy diseñando organizativamente en mi empresa o mi organización, en cómo quiero que se vinculen los cargos y los departamentos, pero también tengo que empezar a pensar qué grado de responsabilidad y toma de decisiones le voy a permitir a esos cargos. Esto es en la lógica de cómo se va pensando y organizar, para después continuar con otra de las funciones que cumple el administrador. Recuerdan que era esto de cómo hace para después completar ese organigrama, que es integración de personal, así lo llama Kunz. Después, cómo va a hacer para conducir a esas personas en cuestiones de motivación, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, etc. Y después, en cuestiones de que como función que lleva adelante un administrador es planifico, implemento y controlo. Nosotros estamos acá en esta unidad, en esta lógica de organizar, en esto de dividir actividades, agruparla con algún criterio, pensar en cómo queremos que se vincule esa cadena de mandos y cuáles van a ser esos sistemas de autoridad. ¿Qué es lo que vamos a ver? A continuación tiene que ver con esto de
cómo van a ser estos sistemas de autoridad. Entonces, para continuar con armar esa estructura formal, dijimos que también teníamos que empezar a considerar lo que eran los sistemas de autoridad. Bueno, para entender este tema de sistemas de autoridad, lo que tenemos que hacer es empezar a pensar, bueno, a entender qué se entiende por autoridad. Bueno, la autoridad es el derecho en una posición de ejercer discrecionalidad a tomar decisiones que afectan a otros. Es decir, que cuando yo estoy organizando, también le tengo que determinar cuál va a ser la autoridad, el poder legítimo que le voy a dar a ciertos puestos de trabajo. ¿En qué le voy a permitir tomar decisiones, tomar discrecionalidad, tener la discrecionalidad en la toma de decisiones? Entonces, también cuando uno está fijando, y otra de las herramientas que complementan al organigrama, en esto de todo lo que vimos hasta el momento, en el día de hoy, era con relación a cómo voy a armar mi organigrama, usando esa herramienta, definiendo con esto de dividir las tareas, agruparlas, departamentalizarlas, verlas en qué nivel, cómo genero esa jerarquía, la cadena de mando y cómo coordino. Ahora ya empiezo a tomar en consideración otros aspectos que no lo puedo visualizar en el organigrama. Por ejemplo, ¿qué grado de toma de decisiones le permito que tenga cada uno de esos puestos? Yo no sé, porque coordine o supervise a muchos o a pocos, si ese jefe le gusta tomar todas las decisiones, porque en la descripción de su cargo dijo que él tiene que tomar todas sus decisiones, o por su estilo es quien decide tomar todas las decisiones, eso de quién toma, cuánta toma de decisiones las tienen los distintos administradores de distintos niveles, yo eso no lo puedo ver en el organigrama. O sea, lo vamos a ver que esta partecita de toma de decisiones, de dispersión de la autoridad, la vamos a ver en la herramienta manual de funciones. Pero continuemos con esto de que un sistema de autoridad, y que la autoridad es el derecho en una posición a ejercer la discrecionalidad de tomar decisiones que afecten a otros, y yo digo que la autoridad es el poder legítimo, bueno, ¿qué entiendo por poder? Y el poder es la capacidad que tiene un individuo o grupo de inducir o influir en las creencias y acciones de otras personas o grupos de personas. Entonces, cuando digo que la autoridad es el poder legítimo, lo que estoy diciendo es que la autoridad es la capacidad que tiene un individuo o grupo de inducir o influir en las creencias y acciones de otras personas o grupos de personas. Entonces, cuando yo a un jefe le doy la autoridad de ese puesto, le estoy dando un poder legítimo de poder influir o inducir en lo que hacen o en las creencias de quienes están a cargo de esa persona. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto de tener en claro? Es que cuando yo estoy definiendo mi diseño organizativo, no solo lo hago a través del organigrama, sino que tengo que determinar qué le voy a permitir, sobre qué actividades, funciones y de qué manera le voy a permitir que pueda influir o inducir en las acciones de sus colaboradores o subordinados. Tengo que determinar qué poder le voy a otorgar a ese puesto y a ese cargo. Como decimos que la autoridad del poder legítimo, cuando yo pongo una persona a cargo de un puesto, ya le estoy dando el poder legítimo. Yo te pongo y vos sos el gerente comercial o supervisor de ventas. Le estoy diciendo que en tu puesto, en tu cargo, vos tenés el poder legítimo de poder inducir e influenciar a quienes responden y colaboran con vos, con ese gerente comercial, con ese supervisor comercial, por ejemplo. A su vez, cuando lo pongo en ese cargo, también estoy dando lo que se llama el poder de la recompensa y el poder coercitivo. Por ser el jefe, el gerente comercial, el supervisor de ventas, yo le estoy permitiendo en ese cargo, le estoy diciendo en esa descripción del puesto, en el manual de funciones, sobre qué decisiones para otorgarle mayores recompensas, beneficios a sus colaboradores, o también le estoy dando
la autoridad para decidir en algunas cuestiones de castigos, o de algunas cuestiones en esto de no recompensar o de algún modo por no cumplir o por no hacer lo que le corresponde al cargo, tener en alguna forma se llama algún poder de coerción, que es en cierta forma de castigar. Cuando le doy le otorgo un puesto, un cargo a quien tiene a cargo otras personas, yo le estoy dando el poder legítimo, el poder de recompensa y el poder coercitivo. Ahora, esa autoridad que es el poder legítimo, para que los otros se dejen inducir o influir en sus creencias y en sus acciones, a ese que se le dio ese poder legítimo, debería desarrollar también los otros dos poderes, que es el poder de la experiencia o del expertise y el de referente. Entonces, cuando le doy la autoridad en un puesto, yo tengo que buscar que lo que se llama generalmente un jefe, supervisor o gerente, que coordina y colabora, coordina y supervisa, perdón, la labor de los otros, yo le tengo que dar estos 5 poderes. En realidad busco darle estos 5 poderes. El cargo, quiera o no, le permite y le da el legítimo, el de recompensa y el coercitivo. Ahora, si este jefe es reconocido por los otros como que es un experto, tiene conocimiento y también lo toma como un referente y se dejan influenciar, decimos que ese jefe es un líder. Entonces, ¿qué es lo que buscamos como administrador cuando armamos el diseño organizativo y definimos un manual de funciones y determinamos quiénes van a depender de quién y sobre qué tiene autoridad y responsabilidad, sobre qué cosas puede decidir un jefe? Yo le estoy dando, de algún modo, ese poder legítimo de recompensa y coercitivo. ¿Qué le está permitido hacer por estar en ese puesto? ¿Sobre qué tiene atribución y autoridad para decidir? Ahora, yo no le puedo poner en esa descripción del puesto, en ese manual de funciones, diciéndole efectivamente que sus colaboradores lo reconozcan como una persona por la cual consideren que es un referente. Eso se lo tiene que ganar. Y en cuestiones de la experiencia, que también tiene ese poder, porque un líder tiene sí o sí ese poder de referente y también se dejan influenciar porque reconocen algo más en ese líder, que es que conoce sobre lo que está conduciendo o coordinando, por eso hablamos del poder del conocimiento. Yo en el manual de funciones también le puedo tratar que el que cubre ese puesto tenga ese conocimiento. ¿Y dónde se lo voy a expresar? Cuando hago la especificación del puesto y pongo los requisitos de conocimiento. Entonces también tengo una manera de formalizar esa base del poder de la experiencia y expresarla en el manual de funciones. Cuando en el manual de funciones describo el puesto, todas las actividades, funciones, sobre qué tiene responsabilidades y a quiénes tienen que reportar y quiénes reportan a él, etcétera, etcétera, también hago una descripción del puesto en cuanto a cuáles son los requisitos, las especificaciones que tiene que cumplir quien cubre ese puesto, y ahí estoy poniendo cuestiones de habilidades, competencias y conocimiento. Estoy buscando otorgarle y darle también el poder de la experiencia. Si después logro contratar y poner una persona que cumpla con todo eso que yo he normatizado, estandarizado en ese manual de funciones, con esa especificación del puesto, seguramente que no voy a tener problema en que ese jefe o ese supervisor, coordinador, tenga la mayoría de los poderes, o las bases de poder, que sería el legítimo, el de la experiencia, el de la recompensa y el coercitivo. ¿Y cómo lo hago que sea un referente, que sea un líder? Y ahí lo tengo que capacitar. Aquel que no tenga esas habilidades y que no tenga y conozca o sea un líder, como lo que se llama también como nato, le tengo que otorgar y a enseñarle a que pueda detentar ese poder de referente. Esos temas los vamos a pulir un poco más y lo vamos a trabajar cuando veamos la unidad de comportamiento organizacional. Entonces, cuando estoy hablando también esto de
una estructura formal de armar un sistema de autoridad, hablamos de esto. La autoridad es el poder político, el poder legítimo, por lo cual tengo que trabajar con estas bases de poder. ¿Dónde las voy a expresar? Las voy a complementar muy bien en lo que es en el manual de funciones. Y a su vez dijimos que no solamente cuando hablo de sistema de autoridad hablo de esto, de sobre qué va a poder tomar decisiones, si se lo voy a hacer una decisión o va a poder tomar decisiones un puesto u otro, o qué puesto pueden tomar y qué tipo de decisiones, yo tengo que ver cómo quiero que se vinculen esos distintos cargos y esos distintos departamentos. Y estas opciones que tienen cuando estoy fijando este sistema de autoridad o relaciones de autoridad, tengo tres posibilidades. Una es que la relación sea de línea, se llama. Una relación de línea es que la autoridad clásico vertical se transfiera de entre un superior y un subordinado o colaborador. En la actualidad, en la bibliografía ya se habla más de colaboradores que subordinados, porque la idea de subordinado es que hay un superior, mientras que un jefe o un líder en general trabaja más en equipo y eso hace que se los entregue de diferente manera y se piense más en colaboradores que ponerse por arriba de a quienes él tiene que coordinar, controlar o supervisar. Entonces, estas relaciones de línea lo que busca es dejar en claro en esa jerarquía, en esa pirámide organizacional, quiénes dependen de quién, cómo se vinculan a partir de esa relación que hay uno que está por arriba y otro por debajo. Entonces, esta línea continua de autoridad se conoce como la cadena de mando. Y las relaciones de líneas se grafican en un organigrama con línea completa. Lo que ustedes están viendo en este grafiquito es que esta persona que ocupa este cargo, supongamos que sea un gerente de producción, tiene una relación de línea con un jefe de producción que estaría acá. ¿Por qué? Porque hay uno que está por arriba y otro por debajo, y la vinculación que tiene que ver con esta relación de que hay alguien que está por arriba de otro. Entonces, las típicas relaciones de línea son el ejemplo de gerente comercial con un jefe de ventas, puede ser un supervisor de producción con un operario, puede ser un gerente general con un gerente comercial o un gerente de producción, si fuera que en el segundo nivel estuvieran los gerentes funcionales. Otra posibilidad de cómo se pueden dar las relaciones de autoridad tiene que ver con esto de que no es ya una relación o vinculación. La manera de vincularse no es porque uno es el que coordina, da órdenes y está por arriba, sino que más bien se vinculan porque hay uno que lo que hace es asesorar al otro. Es un especialista en un tema y lo que hace que se vinculen entre ellos es porque tiene más una autoridad del expertise y la vinculación que tiene con el otro es de asesoría. No tiene que ver tanto con cuestiones de la función en sí misma, sino de cómo se vincula, cómo se relaciona. Se relaciona en cuanto a que este asesor investiga, experimenta y lo que ofrece es opiniones, sugerencias, informes para que el que está en la función de línea tome la decisión. Entonces, las relaciones de staff en organigramas se grafican con línea punteada. ¿Cómo se van a dar cuenta que la relación entre un cargo y otro es de staff? Es porque está con líneas punteadas. Si ustedes vuelven en las presentaciones mías, en uno de los organigramas que yo puse, había un gerente general y un subgerente. Ese subgerente, cuando lo graficaron de manera punteada, no pareciera que va a ser el que da órdenes y está el que coordinando a los gerentes, sino como le está vinculando con el gerente general, lo que hace es más bien o cumplir con un rol, una vinculación de asesor. No lo decidí yo, lo decidió quien hizo el diseño de ese organigrama. Y la tercera manera de vincularse o relacionarse es la llamada relación funcional. ¿Qué es la relación funcional? De algún modo tiene que ver con esto, que se dice que es el derecho que se le dega a una persona o a un área o departamento para controlar procesos, prácticas, políticas o algún asunto en particular o específico
relacionado con actividades que se llevan a cabo en otros departamentos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy hablando de una relación funcional, lo que ocurre es que ese vínculo entre un área y otra no es dentro del mismo departamento verticalmente, sino que es como oblicuo. Porque lo que digo es, yo le estoy delegando a una persona o a un cargo o departamento que lleve adelante ciertas funciones como controlar procesos, definir política, etcétera, etcétera, a otra área porque considero que esa área tiene conocimiento, la expertise y lo puede hacer mejor, pues lo que hago es no me sobrecargo de cierta función y considero que otro departamento y otra área puede hacerlo mejor. Por eso hablamos que es una relación funcional. Esa autoridad funcional de en qué lo que yo te delego, te transfiero esa función, se hace generalmente de manera como cuidadosa, se determina claramente sobre qué te estoy delegando para que no haya una duplicidad de autoridad y que sobre lo mismo estén teniendo la autoridad o la toma de decisiones distintas áreas o distintos cargos, distintos puestos de trabajo. ¿Cuáles son las clásicas relaciones funcionales? Esto de delegar una partecita o ciertas funciones a otros departamentos. Un ejemplo es lo de recursos humanos. Hay un área de recursos humanos y ciertas funciones o puestos de trabajo que se encargan de ver todo lo que es el proceso de publicación, de llamado, de las primeras partes del proceso de selección de personal, toda la parte de publicación de un aviso o de búsqueda a través de las redes o de los buscadores de las bolsas de trabajo o empresas que ayudan con la búsqueda de trabajo, todo eso lo puede hacer un área de personal que está dedicado a eso. Todo ese proceso o la práctica esta de los test que se hacen para evaluar el conocimiento, las capacidades psicológicas, test psicológicos que se arman en el área de recursos humanos, que muchos trabajan los psicólogos en cuanto a esto, ese proceso de todo lo que es los test de evaluación de los aspirantes a ingresar, se lo puedo delegar al departamento o al área de recursos humanos. Mientras que la definición de esos requisitos, de qué tipo de perfil, qué se necesita para cubrir un puesto de trabajo, y después la toma propiamente dicha en la contratación, ya con entrevistas al final del proceso para decidir a quién quiere incorporar en su equipo de trabajo, lo hace el área que ha demandado ese recurso humano. Un gerente de producción necesita incorporar un especialista y en control de higiene y seguridad industrial. Entonces le pide al departamento de recursos humanos o al área de recursos humanos que haga todo el proceso este de búsqueda de la persona, las primeras entrevistas, la primera parte, los primeros pasos, el proceso de selección, que pase 5, 10 o 3 posibles candidatos y después incorporamos en el proceso al gerente de producción que va a intervenir, va a ser él que conjuntamente o no, eso lo tengo que determinar, tome la decisión de a quién quiere incorporar en su plantel de producción para esta parte de lo que es higiene y seguridad industrial. Ahí lo que hicimos es delegar la parte esta claramente de todo lo que es el proceso de selección y también hasta puedo permitirlo, de delegar de todo lo que tenga que ver con la parte de armar un contrato para incorporarlo a ese candidato como planta permanente o transitoria o lo que fuera. También le puedo decir, ustedes son especialistas, tengo a alguien que conoce de leyes laborales y son los que elaboran el contrato. Eso también se lo puedo delegar a recursos humanos. Pero la parte esta técnica de saber qué necesito, con qué conocimiento y después con quién quiero trabajar, con qué creo que se va a acomodar mejor a mi departamento, es el gerente o jefe de producción de esa área. Otro ejemplo de relación funcional tiene que ver con los departamentos de compra. La de requerimiento de necesidad de compra la tienen todas las áreas. Ahora, el proceso propiamente dicho de esto, de pedir cotizaciones, de tener vínculo con los proveedores, de ver todo este proceso lento que lleva tiempo, se lo puedo delegar al departamento de compras y
en cuestiones de fijar la especificación, si fuera una compra de una maquinaria o de una computadora, se lo podría delegar o al gerente de producción, que maneja todo lo que requiere el área de producción con esa maquinaria, o al gerente o jefe de sistemas informáticos, que es el que conoce más de computadoras. Como ustedes ven, esta delegación de una persona o departamento a otra persona, o otro cargo, a otro departamento, se hace en distintas áreas y se lo hace de manera cuidadosa y se determina sobre qué puede y debe tener atribuciones en cuestión de lo que yo le estoy delegando. Y cuando hablamos de este tema de hablar de la autoridad, también dijimos, y lo repetí anteriormente, en esto de cuánta dispersión o delegación de autoridad voy a permitir que tengan los distintos puestos de trabajo. Repito, esto no lo puedo ver en el organigrama, sino lo voy a poner en un manual de funciones diciendo, especificando claramente sobre qué puede tomar decisiones o a quién le transfiero cierta toma de decisiones. Ahí me va a estar dando la pauta de cuán más o menos centralizado o descentralizada está la toma de decisión en mi empresa. No importa la cantidad de niveles y la cantidad de gerente o de cargo, el organigrama no me dice sobre qué puede tomar decisiones ese cargo. Si tengo un estilo muy autoritario o de tendencia centralista de un gerente general, hay muchísimas decisiones de irrelevancia que él las va a tomar todas, y yo no las puedo conocer a través de la mirada del organigrama. Mientras otra manera de conducir, un gerente que confía, que cree que tiene su gente capacitada y que tiene ajustados los sistemas de control y supervisión, descentraliza la toma de decisiones en sus colaboradores, eso tampoco lo puedo ver en un organigrama. Entonces, dijimos que la autoridad es el derecho propio de un puesto y de la persona que lo ocupa para adoptar decisiones administrativas, y la autoridad es el poder legítimo. Yo cuando estoy pensando en esto de la autoridad, tengo que pensar cómo voy a hacer para transferir esa autoridad, que es la de delegar. ¿Qué implica delegar? Es un proceso por el cual una persona cede a otra una o más tareas, como también la autoridad y los medios necesarios para poder llevar a realizar esas tareas. O sea, yo te delego una tarea, pero también para delegar esa tarea también te tengo que dar la autoridad, ese poder legítimo para que vos puedas cumplir con esa tarea. Y te doy los recursos para que pueda cumplir con esas tareas. El que delega sigue siendo responsable. Acá hay una distinción y separación entre lo que delego es la autoridad, pero no la responsabilidad. Porque cuando yo le digo soy un gerente y le delego la autoridad a un supervisor para que controle o tome ciertas decisiones con respecto a cómo planificar el trabajo de su equipo de colaboradores, yo le estoy dando la autoridad para que haga esa tarea, y le doy los elementos, los recursos, todo lo demás. Pero si algo sale mal o no se cumple con los objetivos de mi gerencia, yo no le puedo decir que la culpa la tiene mi supervisor, sino que sigo siendo responsable porque soy el que estoy a cargo de ese departamento, de esa área. Entonces acá también hay que tener mucho cuidado en esto de si la responsabilidad hay una correspondencia con el poder que le doy, o a veces le doy más poder que responsabilidad, o le doy menos poder que responsabilidad. Aquí también tengo que tener mucho cuidado, porque si le doy menos poder que responsabilidad, lo que va a pasar es que la persona va a decir, me sobrecargan, me dan mucho, me ponen a cargo de mucho, pero sin embargo yo no tengo la posibilidad de ejercer ese poder para poder hacer cumplir y hacerme cargo por lo que me estás haciendo responsable. ¿Sí? Entonces en eso también hay que trabajar muy bien cuando se piensa en ese manual de funciones para ver cómo hago para delegar o no la autoridad y cierto nivel de poder. Acá dijimos que centralización y descentralización son tendencias. En cuán más centralizado o descentralizado tiende a ser esta administración, por lo cual acá también tenemos que ver de tratar de leer, o cuando uno con la vivencia o participar de una organización va a entender, o con entrevista y conociendo
sobre qué pueden tomar decisiones los colaboradores, los distintos niveles, uno va a entender en qué grado está o no más centralizado o descentralizada. O si tienen una estructura formal en la cual está plasmada en el organigrama más el manual de funciones, con el manual de funciones yo voy a poder ver, en función de leer la descripción de los puestos, sobre qué tienen autoridad y responsabilidad. En este tema también se habla del concepto de empowerment. ¿En qué consiste el empowerment? Es cuando a los empleados de todos los niveles de la organización reciben el poder de tomar decisiones sin pedir autorización a sus superiores. Es decir, que cuando yo estoy haciendo empowerment con mis colaboradores, yo les estoy dándole poder para tomar ciertas decisiones y en general tiene que ver con su trabajo cotidiano, con su planificación, con los instrumentos, herramientas que van a utilizar, de tal modo que no tengan que estar consultando, preguntando y que todas las decisiones las tome el superior o el supervisor o coordinador o jefe o gerente. Cuando un gerente hace empowerment con sus supervisores o sus supervisores con sus empleados, lo que significa es que en cierto modo está permitiéndole que sobre ciertos aspectos pueda tomar ciertas decisiones. Le estoy autorizando a que puedan tomar decisiones, pero esas decisiones no tienen que ser decisiones mínimas que no impliquen una gran responsabilidad, porque si no, no estoy haciendo un real empowerment. ¿Qué es lo que permite el empowerment cuando uno delega ciertas decisiones? Es que no se genere cuello de botella, pero también que enriquezca el puesto de aquella persona que yo estoy otorgándoles empowerment, porque pues, le estoy también permitiendo participar en ciertas decisiones de cierta relevancia que va a ser también y van a actuar como motivadores. Que a un empleado solamente se le permite ejecutar y no se le permita pensar, dar sugerencias o administrar mejor o tomar decisiones importante en su ámbito de trabajo para mejorar su trabajo, eso va a hacer que sea un trabajo muy rutinario, aburrido, que llegue a lo que se llama la enajenación del puesto, en donde es muy poco motivador y los resultados no siempre son los mejores. Entonces, una manera esto de transmitir algo de ese poder de toma de decisiones es a través de poder hacer esto de empowerment, que puedan tomar ciertas decisiones en ese puesto de trabajo que va a hacer que se enriquezca ese puesto de trabajo. Este facultamiento permite a un líder, fíjense ustedes, generalmente un jefe que tiene esos poderes firmes y no es reconocido como un referente por el otro, por el cual no es un líder, generalmente se queda con todo el poder de toma de decisiones y no tiende a hacer empowerment. En cambio, un líder entiende que puede trascender y delegar y motivar a sus colaboradores, transformarse en un referente, si puede otorgarle cierta discrecionalidad en la toma de decisiones y en ciertas decisiones que hacen a que el empleado en ese puesto de trabajo pueda mejorar su trabajo y su rendimiento y que también logre cumplir los objetivos individuales y que logre energizar su trabajo, por lo cual está motivado. ¿De qué manera este facultamiento permite a un líder? ¿Qué es lo que hace este empowerment? ¿Qué lo ayuda? Es que le permite pedir ayuda y obtenerla. En ese líder que está dándole empowerment, le está consultando, le está permitiendo participar. También recibe colaboración más espontánea porque el empleado está motivado y siente que su opinión, su participación es válida, genera mayor confianza, hay una construcción de una mejor confianza con el jefe o líder y colaboradores, potencia las capacidades de responsabilidad de aquel que se siente que le hicieron empowerment, que le dieron, le permiten tomar ciertas decisiones, enriquece su trabajo, se siente con mayor capacidad y responsabilidad y puede construir realmente un trabajo en equipo. Eso hace que realmente se multipliquen los medios y los recursos, porque no todo está canalizado por el jefe, por quien coordina y supervisa, que abarca y toma todas las decisiones cuando no hace empowerment. Y compartir el peso de las decisiones muchas veces hace también de que, discutimos, compartimos, tomamos decisiones en algunos casos conjuntas, eso hace que estén también más motivados, involucrados en cumplir ciertos objetivos. Si me hacen partícipe en la construcción de los objetivos, no es lo mismo que me impongan el cumplimiento de ciertos objetivos. Y obviamente también ayuda a combatir la sobrecarga de tareas que tiene un jefe. O sea,
sobre qué aspectos quiero delegar, transferir, toma de decisiones, sobre qué quiero hacer empowerment, permitir al empleado, eso también es ver que va a ser muy rico una construcción de mejorar el equipo, los rendimientos del equipo de trabajo y la motivación y la conducción y liderazgo, pero a su vez también va a ser que de algún modo ese jefe, ese líder se sienta un poco más aliviado. Para eso hay que trabajar, capacitar y construir realmente un equipo de trabajo. En conclusión, cuando estuvimos viendo en esta primera parte de estructura, lo que se habló es en qué medida estas tareas son separadas, eso era el concepto de la cuestión de la especialización del trabajo, división del trabajo. También hemos visto con qué criterios voy a agrupar esas distintas actividades y trabajos y tareas, que es el criterio de la departamentalización, el concepto de departamentalización, a quienes reportan los individuos y los grupos, es cuando estoy hablando y definiendo la cadena de mandos. Después, cuando hablo cuántos individuos pueden dirigir un gerente de manera eficiente y eficaz, estoy hablando de los tramos de control, si lo voy a hacer más estrecho, más amplio esos tramos de control. ¿Quién va a tener autoridad para tomar decisiones? Esto de cuánta dispersión de la autoridad, sobre qué le voy a permitir tomar decisiones, o si voy a hacer un centralista que tome todas las decisiones, eso tiene que ver más con tendencias de ser más centralizada o menos centralizada o más descentralizadas, y en esto en qué medida tengo a los empleados que se van a regir por reglas y normas, que son reglas y normas escritas, qué grado de formalización tengo yo en mi organización. Si tengo políticas, procedimientos, si tengo un organigrama, un manual de funciones que determine claramente sobre qué, cuáles son sus funciones, sus responsabilidades, sobre qué tiene autoridad, etcétera, etcétera, eso va a hacer que sea una empresa, una organización que tiende a estar más formalizada. Aquellos que no tienen claramente un organigrama definido, un manual de funciones, no tienen expresado políticas, reglas, tiende a ser más una organización menos formalizada, y esto van a depender mucho más de lo que vamos a ver más adelante, de lo que es la cultura organizacional y de la buena voluntad o de los perfiles o de las condiciones de las personas. Bien. Para finalizar en el día de hoy, repasemos lo que vimos. Si bien estaba planteado avanzar un poquitito más, vamos a retomar la parte de herramientas en el próximo jueves. ¿Qué vimos? Que en el diseño organizativo manejamos esas 4 piedras angulares que tienen que ver con, lo primero es que es lograr una división del trabajo, después lo que busco es agrupar con algún criterio de departamentalización estas distintas actividades, después defino cómo va a ser la cadena de mando, los niveles, el tramo de control, y después cómo voy a hacer para integrar todo eso a través de la función de integración y coordinación. Y por el otro lado estuvimos hablando de, cuando estoy definiendo ese diseño organizativo, también determino un sistema de autoridad, de los cuales hemos hablado de los distintos tipos de relaciones que ocurren cuando estoy definiendo ese sistema de autoridad, que son las relaciones de línea, de staff y de autoridad, relaciones funcionales, y después en esto de la dispersión de la autoridad, si va a ser más o menos centralizada la toma de decisiones, y el concepto de empowerment. Con respecto a de qué manera vamos, o con qué herramientas vamos a trabajar para hacer el diseño organizativo, lo vamos a trabajar el próximo jueves, viendo organigrama, manual de funciones, viendo cómo se arman, o las distintas posibilidades, los distintos tipos de diseños, estructuras organizativas que se pueden utilizar, y también vamos a trabajar con las áreas funcionales que completarían esta unidad o este tema que es estructura de la organización. Muchas gracias, y con esto terminamos.